Un grupo de personas llevarán a cabo la mayor aventura de sus vidas tras querer un pétalo de un árbol mágico, pero no como cualquier árbol en todo el mundo, sino un árbol que lo cura absolutamente todo. Pues hoy, en Así Termina, Crucero por la Jungla. Pero no olvides suscribirte si quieres apoyar este canal. Continuemos. Toda leyenda tiene su origen en la verdad. En el Amazonas nació la leyenda de Lágrimas de la Luna. Un solo pétalo del gran árbol podría curar cualquier enfermedad, romper cualquier maldición. Muchos intentaron encontrar ese árbol, pero solo una persona, Don López de Aguirre, estaba decidido por encontrarlo. Pero la jungla protegía dicho árbol. Su viaje fracasó, pero todos dicen que los guardianes del árbol lo hallaron, lo curaron. Pero este exigió la punta de flecha para el árbol sagrado. Los atacó, pero la jungla los defendió, o al menos eso dice la leyenda. Y aquí conocemos a McGregor, el hermano de Lily. Ella sigue un mapa, pero se encuentra con un hombre misterioso. Mientras que su hermano distrae al público, este aprovecha para infiltrarse en unas partes donde no debería estar. Así que después de unas escenas donde casi es atrapada una y otra vez, logra conseguir lo que quería, la punta de flecha para el árbol sagrado. Pero por mala suerte, llega el hombre misterioso y se da cuenta que la punta de flecha no está. Mira a Lily, y como toda película de Disney le ocurren algunas maravillas, pero Lily está en peligro. Este hombre quiere acabar con ella, así que le pide el cofre para ayudarla, que al dárselo tira de ella, cae en un auto por suerte, pero en el cofre no estaba la punta de flecha. Creo que el estafador resultó estafado. Aquí nos damos cuenta que el sujeto es el príncipe Joaquín, pero como escucharon los demás, los asesina. McGregor está un poco asustado, ya que han robado y usado el transporte público. Robaron la punta de flecha, ya que es un objeto para poder ir al árbol sagrado. Así que irán al Amazonas y buscarán un capitán que los pueda llevar. Aquí conocemos a Frank, o más bien La Roca, un hombre que tiene un barco y hace cruceros por la jungla, contándoles a sus pasajeros cada detalle ocurrido dentro de ella. Más bien, todo es una farsa y está planeado por él mismo y sus amigos. Al llegar Lily y su hermano, ambos son muy llamativos ya que no son de esa ciudad, y es llamada la chica de los pantalones. El señor Nilo le dice a Frank que le tiene que pagar su dinero con intereses, ya que este le pidió un motor nuevo para su bote, y si no le paga en una semana se quedará con su bote. Así que este irá a buscar la llave para recuperar el motor, ideando algunas estrategias para llegar encubierto, pero Lily también está en eso, así que al subir, Lily intenta entrar a la oficina de Nilo, y Frank no puede abrir la maldita caja fuerte, o lo que sea, así que ella le dice que le pagará muy bien si le abre, y este le abre muy rápido. Lily le dice a Frank, pensando que es el señor Nilo, que quiere que la lleve a Lágrimas de Cristal, o sea el camino para el árbol sagrado. Este mapa fue ilustrado por el cartógrafo de Aguirre y se lo pasaron a su padre. Él le contaba las historias del árbol sagrado. Él la puede llevar a ese lugar, pero muchos se devuelven antes de llegar por la fiebre, anacondas, entre muchas cosas más. Así que acepta y le abre la caja con una facilidad que solo las mujeres pueden hacer eso. Frank le cobrará 20.000 reis, que es dinero brasileño, pero cuando cerrarán el trato, llega su hermano con el señor Nilo y Lily se da cuenta que en realidad es Frank me debe dinero, como decía el perico de Nilo, pero al levantarse, Frank ve la flecha de punta que tenía en su cuello y le cobrará mucho menos solo por llevarla, y nadie más conseguirá llevarla y es el único que puede ir hasta allá. Pero en ese momento llega un tigre y empieza a hacer todo un desmadre en el bar, pero por suerte, como es La Roca y antes luchaba, lo vence, y eso hace que Lily confíe en él y acepte irse con él. Después de eso, vemos que todo fue un espectáculo de Frank, ya que en realidad es su mascota llamada Próxima. Cuando están a punto de comenzar el viaje, traen demasiado equipaje, pero no son de Lily, sino de su hermano. Así que cuando Lily se distrae mirando unos pájaros, un sujeto la ataca aventándola a la jaula y raptándola. Mientras que Frank y McGregor discuten por el equipaje, Lily está siendo raptada en ese momento, pero como también es muy sabia, logra agarrar una especie de llave para tratar de escapar, y lo logra, pero no sé cómo Frank se dio cuenta de dónde la tenían y va para ayudarla, pero no lo vio y recibe un putazo. Él siempre le advierte cosas por donde no debe de irse, pero por desobediente cae el karma. Es un momento de escapar,
pero no se quiere meter al agua y se va por otro lado, tomando la tirolina y sobrepasándose por una prenda. Ah, sí, ella no sabe nadar, por eso no decidió nadar con Frank. Joaquín está molesto porque dejó de escapar a Lily, él mismo se encargará. Tiene un maldito submarino, está demente, así que Frank se idea una de sus cuantas estrategias para que el bote pueda girar de una manera rápida, así que le lanzan un torpedo y saltan un establecimiento en un maldito bote, y Nilo casi muere. Todos están felices porque acaban de sobrevivir a algo tan épico. Lily le dice que gira a la derecha para que sigan la ruta que está en el mapa, pero Frank le dice que ese no es el camino, sino el otro, pero por el camino que dice Lily se ahorrarán 2 días y es el que está en el mapa, pero es el camino rápido y no será fácil, así que lo obedece y todos mueren de hambre y como personas normales comen pirañas al carbón. Mientras que McGregor se duchaba, aparece Próxima para asustarlo y Lily se da cuenta que la pelea fue falsa y todo lo que dice también es falso y se enoja. Joaquín encontró un lugar donde Aguirre y sus hombres fueron sepultados por la jungla y con un líquido especial los libera, con la condición de que atraparan a la chica o más bien la punta de flecha que lleva con ella, y todos vuelven a la vida una vez más. Pasaron los días y están a punto de llegar a la batidora, un camino donde el río está vuelto loco, así que Lily le da la punta de flecha a su hermano para que la guarde y Frank le pide Próxima que se la traiga. En ese momento viene lo difícil, la marea está muy alta y el barco resiste poco. Próxima no puede conseguirlo, hay una catarata y tienen que rodear, así que nuevamente Frank se las arregla para sacarlos de ahí vivos y salvos, y nuevamente están sanos gracias a Frank, pero Próxima no logró conseguirla. Por la tarde, mientras conseguían proyectiles, Lily aprovecha para entrar a la habitación de Frank y se da cuenta que él también buscaba el árbol, pero cuando lo descubre, le dice la verdad. Él también lo buscaba, pero ya no más. Exploró todo el río, cualquier aldea, con todos los mapas que existen en el mundo, pero no encontró nada y luego se rindió. Y de repente al salir, unos sujetos extraños los capturan y los llevan con su jefe. Frank les dice que los dejen ir y a cambio les darán todas sus pertenencias, pero Lily se niega. El jefe dice que sabe que tiene la punta de flecha, era de su aldea, pero se los arrebataron. Si se los entrega, los dejará ir, pero si no, se lo quitará después de comer su carne fresca. Pero se sigue negando y con un objeto logra zafarse y agarrar un arma para poder pelear, pero aquí nos damos cuenta que en realidad son personas vestidas así y todo fue parte del plan del Frank. Lily está demasiado enojada con Frank. Gracias a una amiga de Frank que trajo la punta de flecha encontraron la ubicación real del árbol sagrado, pero esta quiere ir sola ya que dejó de confiar en Frank, pero por suerte llegan los villanos a capturar a Lily para quitarle la piedra. Todos pelean y Aguirre está vivo otra vez, todos tienen que pelear para poder escapar, pero los compañeros de Aguirre son realmente fuertes, pero logran quitarle la piedra a Lily y Frank sube para quitársela a Aguirre, sacrificándose para que Lily pudiera ir al árbol y salvar a todos. Cae por el barranco teniendo una dolorosa muerte lenta. Lily tiene que escapar del río, ya que es el punto fuerte de Aguirre. Cuando llega a la jungla, salva a Lily por el juramento que hizo el antiguo portador de la piedra. Aguirre ocupa el árbol para quitarse la maldición que tienen sus cuerpos, y Lily por casualidad encuentra a Frank, pero tiene una maldita espada enterrada en su espalda. Mi nombre es realidad, Francisco López de Heredia, y tengo como 400 años. Primero le quitarán la espalda y luego les contará. Las abejas de los compañeros de Aguirre le avisan a Joaquín en dónde está el árbol sagrado. Aquí nos cuenta la historia de Frank. Su padre era un mercenario que trabajaba para el padre de Aguirre. Cuando murió, lo acogió y los entrenó a él y a Aguirre. Eran como hermanos. Aguirre tenía una hija enferma y le prometió que la curaría. Combatieron el océano solo para que los venciera el río. Frank dibujó los mapas, él era el cartógrafo de Aguirre. Uno por uno, la jungla los llevó. Cuando estaban a punto de morir, unas personas los salvaron con las lágrimas del pétalo del árbol. La leyenda era cierta. Aguirre estaba feliz porque estaba más cerca de la cura para su hija, y cuando empezó a espancentarse, les pidió que le dieran la flecha, y como el jefe se negó, lo asesinó. Frank quería a Aguirre como su hermano, pero no haría semejante locura, y lo atacó. Y con su último aliento, el jefe hechizó a todos para que nunca perdieran el río y a la jungla para que los protegiera. Varias veces se enfrentaron, pero siempre Frank perdía y era apuñalado, así que les puso un alto y con una trampa los selló varios años. Él solo fundó el pueblo en el que estaban ahorita y buscó el árbol sagrado, pero nunca lo encontró, así que se rindió.
Mientras navegaban, Joaquín los captura, diciendo que le digan dónde se dirige Lily y Frank o si no explotará toda la aldea. Mientras que Lily y Frank la pasaban muy bien, este dice que cuando encuentre el árbol, por fin romperá su maldición, ya que las cosas de hoy en día las ha visto miles de veces y sin remedio. McGregor les dice la ubicación en que están. Están a punto de llegar, pero hay una palanca que tienen que jalar y necesitan la ayuda de Lily para completarlo, pero esta no sabe nadar, así que le va a dar unas lecciones mega rápido. Lily pisa una trampa dejándola atrapada, y Frank le pide que lo bese para más respiración, pero llegan unas pirañas asesinas que si no se apura devorarán a Frank. Y como Lily es fuerte logra hacerlo a tiempo, pero igual se desmaya. Pero Frank la mira y piensa que está muerta, así que le da unos golpecitos para despertarla y amigos, sí despertó. Frank toma una decisión, no habrá Londres ni un automóvil, está listo para irse, refiriéndose que al tomar el pétalo decidirá morir al romper la maldición, pero Lily no quiere eso. Y le lanza una indirecta de que basta con que esté con ella para estar feliz, pero en ese instante llega Joaquín y los captura. Después de muchísimos años podremos ver el árbol sagrado, pero aún no está activo. Frank le dice a Joaquín que él activará el árbol, con la condición de que deje ir a Lily su hermano y también a cambio de un pétalo, y el trato está hecho. Cuando están a punto de poner la punta de flecha, Lily dice que lo ayudará si a cambio también recibe un pétalo, pero este le dice que se tendrán que matar si quieren el pétalo quien gane. Aquí nos damos cuenta que no era la flecha lo que llevaba, sino un corazón roto dentro de la flecha, y junto con la piedra por fin el árbol se activa. Es hermoso. Como dijo antes, Lily asesina a Frank para que crean que sí lo mató y por fin agarrar el pétalo ella. Con la ayuda de Frank vencen a los compañeros de Joaquín y Lily aplica la mujer clásica y se lanza para conseguir el pétalo, pero tienen un tiempo ya que el árbol se esconde hay una luna, algo así entendí, pero por suerte lo consiguen a tiempo, pero todo se derrumba, así que le lanza el pétalo a Frank y por poquito no lo atrapa, si no fuera por próxima. Pero en ese momento llega Geary y sus hombres. Frank le da algo a McGregor y lo baja. Lily baja sana y salva y todos van contra Frank porque él tiene el pétalo. 4 contra 1 y aún así Frank aguanta todo lo posible. McGregor se cansa de Joaquín dándole unos putazos y asesinándolo. Y cuando están a punto de quitarle el pétalo, Frank le dijo que le dijera a Lily que es demasiado mundo para ella y se estrella el barco. McGregor tenía el pétalo. Sobreviven todos a la explosión, pero la jungla los captura uno por uno, sellándolos por siempre, y sin poder hacer nada, Frank muere. Como última opción, Lily le da el pétalo, pero como no hay reacción todos piensan que murió, pero próxima se espera y Frank vuelve a la vida, siendo otra vez humano y pudiendo morir, y no faltaba ese beso de final maravilloso. Así que todos vuelven junto con Frank a Londres, y están en una relación ahora, enseñándolo a conducir. Y así termina Crucero por la Jungla. Si el video te gustó, suscríbete y dale like. Comparte la película si no lo has visto a tu amigo. Coméntame qué te pareció y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Kiro y nos vemos en unos días con un próximo video.